teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación. Un análisis crítico. En la última década, el concepto de reproducción de Karl Marx ha sido una de las ideas estructuradoras más importantes en las teorías socialistas de la enseñanza. Marx afirmaba que todo proceso social de producción era al mismo tiempo un proceso de reproducción. Este concepto lo han utilizado como sustento teórico para desarrollar una ciencia crítica de la educación. En todo proceso existen dos posturas en contraste, la visión literal y la visión radical. Los educadores radicales han insistido en que las funciones principales de la escuela son tres: la reproducción de la ideología dominante, de sus formas de conocimiento y la distribución de las habilidades necesarias para la reproducción de la división social del trabajo, siendo esto lo que critica la visión liberal. A lo largo del video trataremos tres teorías importantes que constituyen distintas dimensiones del modelo de reproducción de la enseñanza: el modelo económico reproductivo, el modelo cultural reproductivo y el modelo reproductivo del Estado hegemónico. Modelo económico reproductor. En la centralidad de este modelo encontramos dos interrogantes: ¿de qué manera funciona el sistema educativo en el seno de la sociedad y cómo es que las escuelas tienen una influencia fundamental en las ideologías, las personalidades y las necesidades de los estudiantes? Desde esta perspectiva, el poder se convierte en propiedad de los grupos dominantes y opera para reproducir desigualdades de clase, raciales y de sexo, que funcionan para satisfacer los intereses del capital. Ahora bien, aquí se encuentran dos autores, Bowles y Quintis, quienes postulan la teoría de la correspondencia, que básicamente dice que las normas y habilidades que caracterizan tanto a la fuerza de trabajo como a la dinámica de la interacción de clases en el capitalismo se reflejan en la dinámica social del encuentro cotidiano en el salón de clases. El modelo económico reproductor gana una dimensión adicional en el trabajo de Baudelot y Stabler, quienes una vez más mencionan que la escuela está vinculada a la maquinaria de dominación y reproducción. Sin embargo, ellos no se quedan ahí, pues mencionan que estas formaciones sociales de los estudiantes se forman principalmente en la familia y en el barrio. Modelo cultural reproductor. Aquí importa ver el papel mediador que juega la cultura en la reproducción de las sociedades de clase. El personaje que más destaca en este modelo es Pierre Bourdieu. Él rechaza las teorías funcionalistas que atribuyen los efectos de la dominación a un solo aparato central, pues piensa que los dominados participan en su propia opresión. La teoría de la reproducción cultural de Bourdieu comienza con la idea de que las sociedades divididas en clases se encuentran mediadas a través de lo que él llama violencia simbólica. Otros dos conceptos que nos brinda Bourdieu son el hábitat y el habitus. Básicamente, el hábitat es la historia que con el tiempo se ha acumulado en cosas, como máquinas, edificios, monumentos, libros, etc. Y el habitus se refiere al modo que tenemos de relacionarnos con el mundo, estando este muy arraigado en nosotros mismos. Modelo de reproducción hegemónico estatal. Es fundamental comprender el papel del Estado antes de realizar cualquier análisis, lo que lleva a Michael Lapo a cuestionarse sobre el papel del Estado, conduciéndolo a la siguiente pregunta: ¿son las escuelas simplemente aparatos ideológicos del Estado, cuya función primordial es reproducir los requerimientos ideológicos y la fuerza del trabajo? Gramsci creía que la discusión sobre el Estado debe empezar con la realidad de las relaciones de clase y el ejercicio de la hegemonía, que consiste en el proceso de dominación, en donde la clase dominante ejerce control, y el proceso continuo de creación, que incluye la constante estructuración de la conciencia. Gramsci divide al Estado en sociedad política, la cual se refiere a los aparatos estatales de administración, leyes e instituciones coercitivas, y sociedad civil, utilizando significados, símbolos e ideas con el fin de universalizar las ideas dominantes. Gramsci defiende al Estado como un todo complejo de actividades prácticas y teóricas, con lo que las clases dominantes no solo justifican y mantienen su dominio, sino que las arreglan para ganar el consenso activo de aquellas a quienes gobiernan.
Nikos Pavlatsas argumenta que el Estado y sus múltiples agentes no pueden ser vistos como meras herramientas que la clase dominante manipulan a su antojo. Por su parte, Klaus Hoff y Volker Ranger resumen que el Estado no define los intereses de una clase, sino los intereses de todos los miembros de una sociedad capitalista, lo que lleva a que el Estado intente ganar el consentimiento de la clase trabajadora para sus propios fines políticos, apelando a 3 tipos específicos de resultados: el económico, el ideológico y el psicológico. El Estado y la enseñanza. El Estado y la enseñanza necesita plantear y analizar 2 cuestiones. ¿Cómo ejercer el control el Estado sobre la escuela en términos en funciones económicas, ideológicas y representativas? ¿Cómo funciona la escuela no solo como promover las interacciones del Estado en las clases dominantes, sino también para contradecir y resistir la lógica capital? La escuela y la universidad juegan un papel importante en la promoción. La escuela está involucrada activamente en el establecimiento de las condiciones de acumulación capital, donde el Estado proviene mediante los requerimientos y certificados establecidos por el Estado. Los efectos de esto se pueden ver en distinciones que hace la escuela en todos los niveles entre conocimientos y de estatus alto. Las intervenciones del Estado es obvio en la orientación política favorable, que en mayor o menor escala se ejercen mediante fondos gubernamentales que apoyan programas de intervención educacional. Un intento por maximizar la producción eficiente de los sujetos como conocimiento se requiere una economía desigual. La intervención del Estado en la escuela también tiene una influencia en el desarrollo de los planes de estudio y la relación social entre el salón de clases. También se manifiesta en el modo como la política se formula fuera del control del maestro y del padre. El interés económico y subyace a dicha política. No solo está presente en la racionalidad del control, en la planeación y otros énfasis burocráticos respecto al acontecimiento de reglas para llevar a cabo en el proceso de acumulación. El Estado define a grandes grupos de niños como no aptos. Esto ejerce e impone su poder mediante la producción de verdad y conocimiento en la educación. La reproducción de división mental manual, el Estado se apropia y entrena y legitima a los intelectuales, que fungen como expertos en el conocimiento y producción escolares, y en la última instancia funciona para separar al conocimiento tanto del trabajo manual como el consumo popular, la separación del saber del poder. La relación del saber del poder encuentra la expresión de técnicas particulares de ejerción y dispositivos del poder inscritos en el Estado, por medio del cual las masas populares son mediante permanentemente a distancia de los centros donde se toman decisiones. Los papeles fundamentales de la escuela es valorizar el trabajo intelectual y desescolarizar al trabajo manual. En conclusión, se debe enfatizar en la teoría del Estado cómo cumplen su servicio teórico al contribuir a nuestra comprensión de cómo los procesos de reproducción social y cultura funcionan en la esfera política, sobre el carácter de construcción del Estado y sobre las presiones económicas, ideológicas y represivas que ejercen el Estado de enseñanza. En primer lugar, la teoría del Estado se encuentra en macrotema y el tema estructurales, y en segundo, la falla consiste en algunas teorías del Estado que presentan poca atención a la cultura como ámbito de autonomía. Para finalizar, hablaremos sobre enseñanza y teoría de la resistencia, la cual redefine las causas y el significado del comportamiento conocido como de oposición. De esta forma, los estudiantes dejan de ser vistos como seres pasivos
frente a la dominación de una clase superior, ya que comienzan a desarrollar su pensamiento crítico y analítico para determinar con la opresión que les será ejercida, utilizándolo solamente como un mecanismo de reproducción social y cultural, con la finalidad de obtener beneficios a costa de los modelos económicos de conveniencia del poder. De esta manera podemos llegar a la conclusión que con la educación tenemos una gran herramienta para vincular las clases sociales, pensamientos, conocimientos, habilidades y actitudes de cada individuo, y así llevar a cabo una transformación y mejora del modelo administrativo del país.